Como sabéis, hemos estado en las últimas semanas hemos estado hablando acerca del andar cristiano en el libro de Efesios y hemos visto todas las veces que aparece la figura del andar en el libro de Efesios. Y después la semana pasada estuvimos viendo cómo vimos tres grandes hombres de Dios que aparecen en la Escritura, donde cada uno de alguna forma también nos enseñan el hecho de andar con Dios. El primero que vimos, si acordáis, fue con Abraham, que le decimos que el Señor le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y estuvimos hablando de la importancia de andar y de intentar ser perfectos dentro de lo que somos como seres humanos. Como ser humano no hay ninguna persona perfecta, no es justo ni a uno, como dice el apóstol Pablo y como dice la Escritura en general, pero sí en el sentido, digamos, moral, ético, de intentar vivir realmente como el Señor quiere, intentar ser, en ese sentido, vivir sin pecado delante de Él, intentando ser honestos, justos y correctos, íntegros delante de Dios. Después estuvimos viendo también cómo encontramos a David, que le dice a su hijo Salomón, que a David ya le queda muy poquito, él sabe que va a morir y le da un regalo. Es interesante porque el regalo que le da, la herencia que le da, aparte del palacio, de todas las cosas que tenía, pero en ese texto que leímos la semana pasada, él no habla nada del palacio, no habla nada de poder, no habla nada del dinero, no habla nada de lo que David le dice a Samuel es que ande delante de Dios, que ande delante de Dios en integridad, y que si él anda, la promesa está, que si él anda delante de Dios, seguirá habiendo sucesores y seguirá habiendo una dinastía de hombres descendientes de Salomón que andan, que siguen el camino del Señor. Y es importante ese deseo, ¿no?, de David. No le está diciendo vas a heredar el reino, sino que le está diciendo es anda delante de Dios. Y el tercer ejemplo que vimos fue, si recordáis, el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, que Isaías le dice que va a morir. El rey Ezequías es un buen rey, uno de los mejores que ha habido en la historia de Israel. Y vemos cómo Ezequías se mete en la cama, mira hacia la pared y le dice al Señor: Señor, tú sabes cómo he andado delante de ti. Tú sabes cómo he andado. Ese es el argumento, la razón que le da. Tú sabes cómo he andado delante tuya. ¿Le hacía falta al Señor recordar eso? No, el Señor lo sabe todo. Pero Ezequías tiene la necesidad de decir: Señor, tú sabes que como durante todos estos años, desde que te conocí, he andado delante tuya, he andado en tus caminos y he intentado que este pueblo también ande en tus caminos. Y el Señor, como recordáis, le dio 65 años más de vida. 15, vaya, me pasa. Le dio 15 años más de vida. Esos fueron los tres ejemplos que vimos la semana pasada acerca del andar creyente. Eso fue, digamos, en el Antiguo Testamento y con estos tres personajes. Vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a cambiar en este último estudio sobre el andar cristiano. Recuerdo que el viernes que vino no habrá reunión, nada más que Pepe levantó el domingo pasado la mano, con que puede venir, y después Joti hizo así, y Olivia hizo así, que no estaba muy seguro. Así que este último viernes estaremos ya, nos veremos en septiembre, los viernes, y vamos a cambiar, como he dicho antes, en cuanto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y vamos a leer un texto en 2 de Corintios, del capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. ¿Quién lo tiene? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Muy bien, fíjate que aquí el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6, está diciendo así que vivimos confiados siempre.
En el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. En dos ocasiones está hablando de la confianza del Señor. Está diciendo que Él tiene la certeza, como no podía ser de otra manera, que estábamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, cosa que se va a arreglar en el momento que lleguemos a su presencia. Y de mientras que pase eso, que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aunque quisiéramos estar presentes, ausentes del cuerpo y presentes del Señor, como dice en el versículo 8. Pero entre el versículo 6 y el versículo 8 dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y está hablando de esa fe que andamos mientras que estamos aquí en la tierra. En el cielo, hermanos, no hará falta la fe. En el cielo no hará falta la fe. En el cielo no tendremos necesidad de orar por alguien que se llame Lisette. No tendremos necesidad de orar por alguien que se llame Juan Aroca. No tendremos necesidad de orar para encontrar un trabajo. En el cielo no tendremos necesidad de orar, en el sentido de pedir. En el cielo lo que vamos a hacer es dar gracias y alabar. La oración continuará, pero desde esa perspectiva. Ya no tendremos que pedir, no tendremos que interceder, no hará falta. En el cielo no hará falta muchas cosas. Y no hará falta la fe, porque en el cielo la fe será el culmen, será la culminación. Estaremos ya en nuestra patria celestial, en nuestra casa para toda la eternidad. Pero mientras que estamos aquí, la fe sí hace falta, y mucho, y mucho. Y fijaros que dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Esto a ti qué te dice? Cuando tú piensas en esta frase, por fe andamos y no por vista, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te hace pensar? Que no es lo que veamos, sino lo que creemos que puede pasar, o que podemos hacer. Que no es lo que veamos, sino lo que vemos que puede pasar, dicho, ¿no? Que puede pasar, que podemos hacer, que podemos creer. Hebreos, Hebreos, efectivamente. Mira, yo pienso cuando Jesús hace un milagro, decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese Dios siempre decía, tu fe te ha sanado. Eso me llama mucho la atención. Tu fe te ha sanado. Si tú clamas que tienes fe, te haré por hecho. Porque tú estás pidiendo que es imposible. Te tienes que dar por hecho. Pero aunque tú no ves imposible, tú tienes esa confianza. Y tú dices, Señor, ¿qué me crees? Efectivamente. ¿Recordáis algún personaje bíblico que no anduvo por fe? ¿Como cuál? Jonás, efectivamente. Jonás no anduvo por fe. Jonás fue un rebelde sin causa, como ya indiqué, efectivamente. Jonás anduvo y Dios lo usó, ¿y de qué forma lo usó? Pero es verdad, fue un desobediente y no anduvo por fe. ¿Alguien más? Pedro. Bueno, algunos pasos sí sobre el mar, pero otros... sí, algunos pasos sí y al rato. Sí. Fue capaz de la mayor fe, andar en el agua, y fue capaz de andar en la carne también. No, pero por falta de fe se cayó en el agua. Sí. ¿Alguien más? Judas. Judas lo tuvo delante Y no vio nada. No vio lo que tenía que ver. Sí. Eso le pasó a Caín. ¿A Caín? Sí. Caín lo tenía delante y no vio nada, no se enteró nunca de nada. Sí. Le pudo más todo lo peor. Saúl. Esaú, sí. Efectivamente, Esaú vendió su primogenitura también de una forma tan tonta, por un plato de comida. Tenía que... Sí.
Hay un personaje, para mí un prototipo de todo esto que hemos hablado, un tipo, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero para mí hay un tipo muy peculiar. Es un tipo para nosotros como creyentes, pero la Biblia da, de hecho son 5 o 6 capítulos que tratan acerca de él, que es Sansón. Sansón es un hombre con una familia excepcional. Los padres lo amaban profundamente. El nacimiento de Sansón es un nacimiento milagroso porque el mismo Señor se lo dice a Manoa, se lo dice a su esposo, que va a nacer, que va a ser nazareo, que no le pase tijera ni navaja por el pelo y que va a librar al pueblo. Sansón tenía que haber vivido una vida espiritual. Sansón tenía que haber vivido dentro de la situación que había allí, de guerra, de pelea con los filisteos, con las naciones, etc. Pero Sansón tenía que haber sido un hombre de Dios y no lo fue. No lo fue. Sansón fue un hombre muy carnal, muy carnal. Y como pasó con Jonás, Dios lo usó, pero fue un hombre carnal. A este le gustaban las mujeres más que... Entonces, y ya no solamente que le gustaban las mujeres, cosa que es normal que a los hombres les guste, y viceversa también. A veces pensamos que a las mujeres les gustan los hombres, eso también. Pero fijaros que aquí, en esta situación, él se fijó solamente en mujeres, y en mujeres que no se tenían que haber fijado, y en mujeres que le hicieron mal. No le prestó atención a la voz de los padres, porque los padres dijeron, la primera, por ejemplo, le dijeron, no, con esta no, y él pasó olímpicamente de los padres. Hay un momento, es un texto muy tremendo, que a mí siempre me ha hecho pensar, cuando hay un texto que dice que el Espíritu de Dios se fue de Sansón, lo dejó, y él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta que en el momento en que claudica ante el pecado y ante la vida, el Espíritu de Dios lo abandonó, lo dejó. Porque fue un hombre guiado por la carne. Fue un hombre guiado por la carne. No fue un hombre guiado por la fe. No fue un hombre guiado por el Espíritu Santo. Entonces, fijaros que aquí dice, por fe andamos, no por vista. Sansón anduvo por vista. Sansón anduvo por vista. Sansón fue un tipo de creyente carnal que sí, que Dios está ahí. Es interesante, en los capítulos que se estudia, que se ve en Sansón, solamente hay una vez, ¿qué hora? Al final, y cuando va a morir, que está allí en la columna, está allí empujando las dos columnas, Señor, dame fuerza y tal. En ese momento, es la única oración que se refleja de un juez de Israel, nada más. Sin embargo, cuando tú vas viendo la Escritura, te encuentras también con la otra parte. Si vemos todos estos ejemplos que hemos visto de hombres y mujeres que no andaban con fe, que andaban en la carne, que andaban conforme a lo que ellos querían, ¿tú recuerdas alguna persona? Bueno, que os voy a contar, como basta con leer Hebreos 11 y ya lo vemos. Pero ¿recuerdas personas que anduvieron por fe? No y siempre. que se caracterizan por la fe. No siempre. No siempre. No siempre. En el caso de Abraham, no siempre. Porque él tenía que haber seguido andando y no quedarse paradito hasta que su padre falleciera. Y sin embargo, no es otra fe. ¿Alguien más? Ana, ¿cuál de ellas? ¿La de Samuel o la del templo? El Nuevo Testamento, ¿vale? La María que se quedó de llorar y comió, y puso su cabeza delante de él. Sí, señor. Rahab. Rahab, una mujer de fe, efectivamente. Fue capaz de ver lo que había detrás de aquellos dos soldados que se estuvieron en su casa. Fue capaz de ver lo que había detrás de Israel, cosa que mucha gente no pudo ver. Y que estaba era Dios. Y expuso su vida, efectivamente. Y Dios recompensó su fe. Por su familia Sí, sí. rezaba. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? Caleb, también, efectivamente. El hombre de los 85 años, dame esta tierra. Y luchó por esa tierra que se le había dicho, que Moisés le había dicho. Efectivamente. Hay uno que es Enoch, que además ese no le vemos nada extraño. Lo único que vemos es que se puso a andar. Mirad lo que dice. Y llegó a la otra parte. Sí. Mirad lo que dice en
en el capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 23, no, al 24. Génesis capítulo 5 del 21 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijo e hija. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muy bien. Fijaros, este es hermosísimo este texto, más lo que aparece en otras partes también de Enoc. Fijaros que nos dice aquí que vivió Enoc 65 años y a los 65 años engendró a Matusalén. Matusalén es el hombre recto. Matusalén es el que vivió más años en los registros bíblicos, cerca de 900 y pico de años. Después dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero fijaros que dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a hijos e hijas. ¿Esto qué significa? Porque dice que nació, que caminó, tuvo 65 años y engendró a Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios. ¿Esto qué significa? ¿Antes no caminaba con Dios? ¿O hay un cambio en él? ¿Hay como Otra forma de caminar. otra forma de caminar? Es como cuando es padre, es como que hay un clic, como que hay, porque antes no se dice que caminaba con Dios, no se dice lo contrario, pero no se dice que caminaba con Dios. Sin embargo, hace énfasis, el texto bíblico hace énfasis en que camina con Dios después de ser padre. Es como si a la hora, esto es una imaginación, a la hora de ver a su hijo, como si en su interior se diese cuenta de quién es Dios. Al ser padre, como que todo cambia en su vida, porque realmente el texto nos dice que empezó a caminar con Dios después de ser padre, después de engendrar a Matusalén. Y después engendró a su hijo e hija 300 años, y fueron todos los días de Enoc 365 años. El hijo fue el que vivió más, sin embargo, él fue de los que vivió menos. ¿Por qué vivió menos? Pues caminó pues Enoc con Dios y desapareció, y me encanta eso, porque le llevó Dios. Porque le llevó, se puede decir tan hermosa. Y con 365 años, los mismos días que tiene el año nuestro, con 365 años, el hombre desapareció, porque se lo llevó el Señor. Pero fijaros que dice en dos ocasiones, versículo 22, caminó Enoc con Dios. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. No desapareció porque se ocultara, no desapareció porque se suicidara, no desapareció porque se metió en un sitio y de ahí no salió. No, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque Dios se lo llevó. Diferente, o sea, cuando fallece alguno, lo dice de muchas formas, pero de esta forma nunca nos dice cuando fallece alguien. Y para un poeta como tú, porque los poetas son personas sensibles, si no nunca podían ser poetas, esta forma de hablar, esta forma de expresión, es que es tan bonita, es tan tierna, es tan maravillosa, es tan fuera de lo común. O sea, el Señor se lo llevó. Hay una antigua leyenda apócrifa en la que se dice que un día estaban caminando Dios con Enoc y estaban hablando de sus cosas y pasaban las horas y iban, como decía él antes, andando, charlando con el Señor, y se hizo de noche y ahora él tenía que regresar a su casa y el Señor le dijo, ¿se ha hecho de noche? Y Enoc le dijo, sí Señor, se ha hecho de noche. Pues mira, en vez de ir a tu casa, vente a la mía. Y se lo llevó. En vez de ir a tu casa y regresar, vente a la mía. Y como
vio la casa como era y Y luego, aquí me quedo. Aquí me quedo. Entonces, el más viejo, no, pues no ha muerto. Eso es, en ese sentido no murió, no ha muerto. Solamente hay dos personas que no han muerto en la Escritura, él y Elías. No sabemos la edad exacta que tenía Elías cuando se lo llevó el carro de fuego. Pero fijaros que Enoc no vio la muerte y se lo llevó Dios. ¿Cómo tenía que ser el caminar? ¿Cómo tenía que ser el caminar de Enoc con Dios? ¿Cómo tiene que vivir este hombre después del nacimiento de Matusalén? ¿Cómo la intimidad que tenía con Dios? Que el mismo Señor le dijo, vente conmigo. O sea, ¿cómo tuvo que ser eso? Y además en aquel tiempo, por la maldad que había en aquel tiempo ya, que estamos hablando de Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Sí, que son muchos años que tenían cada uno, pero bueno, fue un tiempo en los que la maldad sobreabundó. Iba creciendo. Hasta que vino el diluvio, sí señor. Una mayoría. Sí. Pues fijaros que hemos visto una serie de ejemplos de hombres y mujeres que vivían en la carne, no andaban por fe. Y muchos de ellos han dejado, como el apóstol Pedro, como Jonás, han dejado una huella tremenda y están en el cielo hoy en día, ¿no? Con el Señor. Y hemos visto ejemplos también de hombres y mujeres, de personas que anduvieron por fe. Y me encanta esto, porque me encanta cómo la Biblia le da a todos estos hombres le da un espacio y habla de su fe, sin ocultar sus miserias, sin ocultar sus puntos ciegos, ¿no? Uno de los capítulos más importantes que aparece en toda la Escritura, no solamente en Hebreo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en todas, es ese capítulo 11 de Hebreo, que merecería la pena un día estudiarlo con detenimiento, porque realmente es impresionante. Y cómo el Señor dedica un capítulo entero, y hay muchos otros hablan, que muchos otros textos que no hablan de la fe, pero un capítulo entero solamente para hacernos ver y decir, mira lo que es la fe, mira lo que es la fe. Mira lo que ocurre cuando mis hijos andan con fe. Y aquí Pablo nos dice que tenemos que andar por fe, no por vista. ¿Es mala la vista? No, ni mucho menos. Pero la fe es más importante, porque la fe ve cosas que la vista no ve. La fe es la certeza de lo que efectivamente. Entonces, esa fe es que ve mucho más que la vista física, porque ve cosas impresionantes. Ve cosas, como le decía Eliseo al criado, ¿no? Mira, y el criado no veía nada, y Eliseo sí lo estaba viendo, hasta que le dice, mira, tú tranquilo, mira, y empezó a ver el ejército de ángeles que estaban allí, pero él no lo veía. Eliseo sí. Entonces, los hombres y las mujeres de fe ven cosas que los demás no ven. Ven cosas que los demás oran por peticiones. Antes estaba hablando él en uno de los puntos que él ha traído, era de lo imposible. Lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Pues no lo tenemos que creer, hermano. Es que no lo tenemos que creer, que Dios es el Dios. A veces pensamos, Dios envió el río Jordán. Bueno, eso fue en aquel tiempo. Dios envió el maná. Bueno, eso fue en aquel tiempo. Eliseo resucitó al hijo acá. Bueno, eso fue en aquel tiempo. Y todo lo marcaba en aquel tiempo. Y después decimos, Jesús hizo esto. Sí, pero eso fue Jesús. Ninguno se puede comparar a Jesús. Y vamos descartando y humanizamos a Jesús, quitamos la fe de por el medio, intelectualizamos todo, lo ponemos de tal forma que como que Jesús es doctrina, es enseñanza, pero es teoría. Dios tiene otra dimensión que no es nuestra, que no queremos meterlo dentro de la dentro del cada uno, pero para poder entender. Eso es, sí. Eso es imposible. Hacemos un cuadro y lo metemos dentro. Y nos olvidamos que es imposible meter a Dios en un cuadro. Imposible. Entonces, una de las cosas que dice la Escritura, hermanos y hermanas, es que tenemos que andar por fe. Tenemos que andar por fe. Y aquí hay hermanos y hermanas que saben muy bien de lo que estamos hablando. Ahí tenemos que andar por fe. Mira lo que dice en Gálatas, en el capítulo 5,
Nos vamos a ir ahora a otra parte. Gálatas, otro vídeo diferente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. ¿Quién lo quiere leer? Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Digo pues, andad en el espíritu y no Satisfagáis. los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hasta el 24, ¿no? Sí. Idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta el 24, hasta el 25, perdón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay en ellos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, andamos también. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Muy bien. Fijaros, hermanos, que aquí Pablo está contraponiendo lo que es andar en la carne y lo que es el Espíritu Santo. Fijaros que este es un texto muy interesante, muy importante, muy importante. Dice en el versículo 16, andar en el Espíritu. Antes hemos visto que tenemos que andar en fe, que tenemos que andar en fe. Nuestra caminata debe ser un andar de fe, como los patriarcas, como los profetas, como se nos enseña la Escritura, andar por fe. Y aquí nos dice andar en el Espíritu. Y hace eso, esa contraposición, con andar en la carne. Nos dice que, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Nos dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu. Así que une el andar en el Espíritu con ser guiado por el Espíritu. Después habla en el versículo 29, si andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, habrá un fruto. Y el versículo 19 dice, mas el fruto del Espíritu es tal y tal y tal. Andamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu Santo, y después dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu, y vuelve a terminar como empezó, andemos también por el Espíritu. Así que fijaros, digamos, el orden que aparece aquí en cuanto al andar en el Espíritu. Primero, andamos en el Espíritu, versículo 16. Después, somos guiados por el Espíritu, versículo 18. Tenemos el fruto del Espíritu, versículo 22. Vivimos en el Espíritu, versículo 25, y vuelve a terminar con andemos otra vez en el Espíritu. Eso quiere decir que cuando ya hemos dado el paso de fe y nos convertimos y somos llenos del Espíritu Santo, debemos de retener el Espíritu con nosotros y vivir en el Espíritu. ¿Quiere decir eso, tal vez? Yo no emplearía la palabra retener, porque la palabra retener es como algo que tú obligas a tenerlo. Él no se va a apartar de nosotros, el Espíritu Santo no se va a apartar, no lo podemos retener, porque no se va a ir nunca, es lo que dice la Escritura. No vamos a vivir los frutos. Pero eso es, no vamos a vivir, porque como sabéis, la palabra de Dios nos enseña también que el Espíritu Santo, pues lo podemos entristecer, lo podemos contristar, lo podemos
le podemos hacer daño con nuestro comportamiento. Y sin embargo, fíjate que aquí está hablando, hay una expresión que a mí Chari muchas veces, pero muchas veces a lo largo de nuestra vida, ella habla mucho del hombre espiritual, o de la mujer espiritual. Hoy día, en nuestro mundo cristiano, te encuentras a hombres y mujeres que son espirituales, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hombres y mujeres que dejan una huella, y niños también, y jóvenes que dejan una huella con su forma de vida, y tú ves que son hombres y mujeres espirituales, en el mejor sentido de la palabra. Hombres y mujeres espirituales, que es una delicia ver ojalá las iglesias estuviesen completamente llenas de hombres y mujeres espirituales. Pero en el mundo en que vivimos, en la situación en la que vivimos, te das cuenta que también hay mucha carnalidad en la iglesia. Y es interesante porque Pablo no está hablando a una serie de personas que son incrédulas. Pablo está hablando a una comunidad de creyentes. Pablo está hablando a personas que tienen un problema en la iglesia, con los judaizantes, con la falta de enseñanza, pero después habla de la misma, va al meollo también, que es el corazón. Y esta gente, estas personas que estaban allí en Galacia, en la iglesia de Galacia, dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Y fijaros las obras de la carne, fijaros lo que dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo? Esto es, a veces, cuando te encuentras con personas y te dicen, la Biblia es un libro antiguo, la Biblia es como los cuentos de Serechate, la Biblia tiene mitos y la Biblia son leyendas y la Biblia no tiene... Pues el que no crea en la vigencia de la Biblia, que vea porque esto es lo que estamos viviendo. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Y a la que va a más. Y a la que va a más. El pecado está en la puerta y vaga. Y llega por todas partes, ¿no? Estas son las obras de la carne. Y el problema de esto no es que el mundo viva esto. El problema es, como dice Santiago, también que hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, que está en la iglesia. Que no es una sabiduría que viene de lo alto, espiritual. Es una sabiduría que estamos entrando cuando un barco está bien, un transatlántico está bien, es una maravilla, una maravilla. Yo no he hecho ningún viaje, ni Charlie ni yo hemos hecho un viaje en un transatlántico. No sé si alguno de vosotros lo habéis hecho. ¿Habéis hecho algún viaje en transatlántico? Nosotros hemos hecho un viaje en una barquita por Sevilla, en el río Guadalquivir. Dos veces nos hemos montado. Una vez hizo cumpleaños. Lo más que hice fue en un velillero. En un velillero. Pero pues era como pensaba que era. Pues ella y yo nos montamos un par de veces, y yo como marinero, pues claro, yo he sido marinero. Yo como marinero pues he estado en un barco de guerra, pero tengo que decir que era un porque siempre estaba estropeado. Y entonces, pero tú estás en el barco. Y, por ejemplo, Mari Carmen le encanta, Mari Carmen y su marido muchas veces van y hay gente que le encanta, ¿no? Esto. Tiene su piscina, tiene su restaurante, tiene sus diversiones, muy bien. Pero cuando un transatlántico va muy bien hasta el momento en que pasa algo y el agua entra. Sí, como le pasó con... Choca con un ICB, ¿no? Se choca con un ICB o cualquier cosa y el agua entra y el barco... O que haya una tormenta y empieza, eso es. Y si entra el agua, el barco, como no vengan pronto, ¡yum!, se hunde. Esto es lo que pasa muchas veces con la iglesia. La iglesia, mientras que está en el mar, la iglesia, mientras que está haciendo lo que el Señor quiere, esa iglesia es fantástica. Pero en el momento en que permite que el agua del mundo entre en la iglesia se va a pique. Y empiezan las carnalidades, la lascivia, la idolatría, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivimos en la carne. Esto es algo terrible que nos debería entristecer, la situación de la iglesia en general. Tenemos que dar gracias al Señor por tanto creyentes que aman al Señor y viven en el Espíritu. Pero tenemos que orar para que la carnalidad,
desaparezca también y vamos como seres espirituales. Y es interesante cómo nos dice que si andamos en el Espíritu, que somos guiados por el Espíritu, tendremos el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, hermano, de los demás, pues habrá un montón. Los demás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más las cosas semejantes a estas, efectivamente. Sin embargo, cuando habla del fruto del Espíritu, solamente habla de 9. Y fijaros que dice, fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Wow! Y te queda estos 9, vamos, desplazan por completo a todos los demás. Pero hay que vivir ese fruto del Espíritu Santo. Y no podemos vivir ese fruto si no andamos en él. 2000 años han pasado prácticamente desde que se escribió eso. Y esas maldades siguen estando ahí. Y dentro de la iglesia. Por desgracia. Sí. Y bueno, después de leer eso, podemos pensar lo fácil que es dejarse llevar por la carne. Porque además, ¿por qué ocurren estas cosas? Estas envidias, estos homicidios, estas lascivias, todas estas cosas, es porque te dejas llevar por la carne, ¿no? Pues, déjate llevar por la carne. Lo que pasa es que esto que está diciendo Fernando, hay un pero, hay muchos pero hay un pero. Y ese pero, lo vemos en el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el fin. Esa es la clave. Como decía Pablo también, como dice también en otra parte en Gálatas, ¿no? Tenemos que crucificarlo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Entonces, esto es algo que, ¿cuál es el precio de vivir, de andar en el Espíritu y vivir en santidad y ser hombres y mujeres espirituales? Crucificar la carne. Por eso no todo el mundo quiere crucificar la carne, no todo el mundo quiere que Cristo sea su rey, no todo el mundo quiere decir, Señor, a tu orden, ¿cómo quiere que...? No todo el mundo está dispuesto, porque tenemos nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros orgullos, y queremos hacer lo que queremos. Sabemos que Cristo es el rey, pero tenemos una monarquía parlamentaria en España, como en otras partes del mundo, una monarquía parlamentaria. El rey es útil, sí. El rey sanciona, nos representa a nosotros, a otros países, hace una labor en ese sentido encomiable. Pero el rey no manda. El rey representa, y estoy seguro que el hombre se harta de trabajar. Yo muchas veces lo veo ahora aquí, y se harta de trabajar. Pero el rey es un embajador de España. Quien manda es el presidente del gobierno y su consejo de ministros. Eso muchas veces tenemos nosotros un rey, permitidme esta expresión, un rey constitucional, monárquico, como queramos llamarlo, un rey, pero que no mande, porque nosotros queremos ser el presidente, queremos mandar nosotros. Tenemos la teoría, sabemos la teoría porque aparece en la Escritura, Cristo es el rey, pero no lo aplicamos en nuestra vida, porque seguimos nosotros gobernándonos a nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, claro, los que son de Cristo han crucificado la carne. Si no crucificamos la carne con sus pasiones y con sus deseos, pues vivimos de la forma que nos venga. Vivimos en la carne. La lucha que hay. Tampoco hay que ser muy sabio. La lucha que hay. Eso es un día a día. Si fuéramos capaces por la mañana de hacer la oración de que Cristo viva en mí, y por la noche preguntamos si realmente Cristo ha vivido en nosotros, creo que con eso ganaríamos mucho. Escudriña, Señor, mi corazón. Eso es. David. Sí, señor. Fijaros que hemos visto que andar en el Señor es andar por fe. Que andar en el Señor es andar en el Espíritu.
es hermosísimo. Y tendremos una dimensión, una relación con el Señor realmente, y el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu. Y mira lo que dice en 1 Juan, en el capítulo 2, versículo 6. 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Muy bien. El que dice, porque todos decimos cosas, el que dice que permanece en él, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Para saber si una persona realmente anda en él y permanece en él. El que dice que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. Ese él, aquí está haciendo referencia a Jesús, debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos y decimos que permanecemos en él, el apóstol Juan nos da una clave: debemos andar como él, debemos andar como Jesús. Y la pregunta es, ¿y cómo anduvo Jesús? ¿Cuál fue el andar de Jesús? ¿En qué se diferencia el andar de Cristo con nosotros? Mansedumbre, obediencia, humildad, amor. Es decir, todo lo que nosotros aspiramos, Él lo tiene. Todo lo que nosotros deseamos, Él lo tiene. Todo lo que nosotros podemos intentar conseguir, Él lo tiene. Porque Él fue perfecto, nosotros no. Y debemos de intentar, yo permanezco en Él, yo creo en Él, y dice el Juan, pero debes andar como Él anduvo. Tenemos que ser realistas. ¿Vamos a andar como Jesús? Nunca vamos a andar como Jesús. Es imposible andar como Jesús. Jesús ha sido el único que no tiene pecado. Nosotros sí tenemos pecado. Jesús es el único que puede mirar al Padre a los ojos y decir, estoy limpio. Nosotros no. Pero sí debemos de aspirar a andar como Él. Si Jesús nos enseña a andar en amor, vamos a intentar andar nosotros en amor, con todo lo que eso significa. Si Jesús nos enseña a vivir en obediencia, vamos a intentar vivir nosotros en obediencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de ver que una persona, o una de las claves de ver que una persona realmente está con el Señor? Intentando vivir como el Señor nos dice. No está hablando aquí de memorizar 10 versículos bíblicos, no está hablando aquí de que tengamos una cierta idea de alguna doctrina, no está hablando aquí de la membresía de la Iglesia, está hablando que aquel que permanece en Cristo, que dice que permanece en Cristo, una de las realidades de su vida es que vive, anda como Él anduvo. En el libro de Hechos nos dice que Él anduvo haciendo bien a la gente. Y cuando nosotros hacemos el bien, es por pura gracia. Pero es que era la gracia, era la gracia personificada. Entonces, otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que andar como Él anduvo. Y ese debe ser nuestro anhelo. Pepe. No, yo me he ido por la rama. Es que te he visto reírte antes, pero estaba de que te has ido por la rama. Sí, yo puedo decir, yo ando como Cristo, ando por bebedores, con prostitutas, lo que era Mateo. Parece, Mira, ahí puedo seguir sus pasos. Sí, pero ahí no está. Ya, bueno, ahí sí a mí. Ando, pero lo pegó, yo ando y pesco. Me arrimo y me quemo. El peligro de dar esos pasos es caer en esos pasos. Es el único peligro, no hay otro. El andar, si tú vas a predicar a un sitio donde hay luces de neón, está muy bien, puedes predicar perfectamente. El tema es que te quedes a seguir predicando otras cosas. Y el problema es en la carne. Sí. Y en la carne viene la avaricia, todo lo que detestamos, pero
Y fijaros que en este sentido, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, lo corrobora también el apóstol Pedro. Mirad lo que dice en 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro, de una página un poquito más para adelante, o sea, para atrás. 1 de Pedro 2:21. ¿Quién lo quiere leer? Y mediante lo cual creéis en Dios, quien le resucitó de los 1 de muertos. Pedro 2:21. Ah, eso. Está bien, Sí, ¿no? perdón, me he equivocado de página. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, me parece que esta es una parte para mí es importantísimo que terminemos con esto. Creo que es un buen epílogo a todo lo que estamos hablando acerca del andar cristiano. Juan dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Pedro dice que él nos dio ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigáis sus pisadas. Es decir, cuando Jesús está en esta tierra y está en el camino y está pisando, nos está diciendo que ustedes hacen lo mismo. Seguir el ejemplo de su caminar, de su pisada, de lo que hizo, de cómo vivió, de cómo habló, de cómo actuó, de cómo oró, de cómo se relacionó con la gente, de cómo hizo el bien, etcétera, 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 ¿no? Seguir sus pisadas. Y nosotros como creyentes hemos visto hoy que tenemos que andar por fe, hemos visto que tenemos que andar en el Espíritu, hemos visto que tenemos que andar permaneciendo en su andar, como él anduvo, y hemos visto que tenemos que andar en eso, siguiendo sus pisadas, la huella. ¿Dónde está la huella de Jesús? Aquí, o yo pongo la huella, y yo me pongo en la huella de Jesús. Creo que no hay nada más hermoso en esta vida, y no hay mejor manera de terminar, desde mi punto de vista, que decir, Señor, ayúdame a vivir pisando tu huella. Ayúdame a vivir andando como tú quieres, en fe, en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, andando en ser guiado por tu Espíritu, tener el fruto de tu Espíritu, vivir en tu Espíritu. Ayúdame, Señor, ayúdanos a andar como tú estuviste andando en este mundo. Y ayúdame a no desviarme, ni un ápice, ni un milímetro de tu andar diario, de ese camino que nos enseña. Y la exhortación para nosotros y que nos ayude a meditar y a reflexionar es cómo estamos andando. Ojalá que nuestro caminar cada día sea como él anduvo. Porque si andamos como él anduvo, todo lo demás andar como él estuvo andando en la tierra, donde la gente se quedaba embobada mirando, donde la gente se quedaba embobada escuchando, donde la gente se quedaba sorprendido de los milagros que hacía, de cómo amaba, de cómo perdonaba, de cómo se acercaba a la gente, cómo sanaba, y el amor que le tenía a la gente y al Padre también. Que el Señor nos ayude a caminar cada día de nuestra vida como Enoc, caminando con Dios. ¿Os imagináis que un día estemos andando, orando con el Señor? A lo mejor no hemos andado muchos kilómetros con el Señor, a lo mejor estamos en casa, que estamos de rodillas en casa o leyendo la palabra en la butaca, en el sofá, o simplemente paseando y orando. ¿Os imagináis que el Señor diga, Luisa, se acabó, vete conmigo? Y te lleva. ¿Te imaginas? Mati, no te preocupes, vete conmigo. Y yo ya. ¿Dónde firmo, Señor? Entonces, que caminemos de tal forma que el Señor nos diga, vente. Amén. Puede pasar como cuando la niña fue a abrirle a Pedro.